Bendiciones y bienvenidos. Quisiera compartir con usted este pensamiento que le denomino gematría hebrea de 666 y sus secretos. Vamos a iniciar leyendo la escritura de Apocalipsis o el libro de la Revelación en su capítulo 13, versículo 18. Y cabe decir que es interesante ver que es en este versículo 18 que se lee este mensaje. ¿Por qué? Porque comúnmente se le dice a este número 666, lo cual no es lo mismo en la gematría hebrea de 666, obviamente, pero cuando nosotros decimos 666, también cabe decir que si sumamos ese 6 con otro y otro, es el número 18. Y la escritura nos muestra también 18 características de la escritura que menciona de los hombres que son amadores de sí mismos. Cuando leemos esa porción nos habla de 18 características que están afectando el alma, el cuerpo y el espíritu del ser humano. Bueno, continuando, vamos a leer aquí, dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Ahora, algo muy importante, primeramente dice, aquí hay sabiduría. No está hablando de una sabiduría caída, no está hablando de algo erróneo, sino está hablando de algo que se puede descifrar, de un enigma, de un misterio. Pero hay algo que debemos de tener para poder desarrollar eso y es el entendimiento. Por eso dice el que tiene entendimiento. Es decir, no es para todos, no es para que cualquier persona quiera descifrarlo, sino que dice el que tenga entendimiento. Ahora, este entendimiento, una vez más, no es un entendimiento humano, sino un entendimiento que viene del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo de Dios, que viene de lo alto para enseñarnos. Ahora dice, cuente el número. Y aquí quiero yo decir que mucha gente se escandaliza acerca de la gematría, de la numerología bíblica, puesto que piensan que es una sabiduría caída o algo que no sirve. Pero aquí lo que dice es cuente el número. Entonces, si nos está indicando que debemos de contar el número para realmente saber el significado de esto, ¿por qué es que la gente se escandaliza o tiene temor? En primer lugar, nos habla de una sabiduría que se encuentra aquí. Nos habla de que se necesita un entendimiento para poder contar y que obviamente hay que contarlo para saber qué es lo que significa este enigma o este misterio. Dice, pues es número de hombre, es decir, que al hombre se le dio la capacidad de poder contar, se le dio la capacidad de poder medir y poder ver el peso, las medidas de las cosas que están incluso escritas y que nos van a indicar secretos revelados. Dice, y su número es 666. Y vamos a hablar un poquito de la gematría, pero apuntando hacia este número, ¿qué es lo que significa? Ya le decía hace un momento que muchas veces se menciona este nombre como 666, aunque realmente en la gematría hebrea no debería de decirse así, puesto que aquí dice 666, no 666. Aunque vuelvo a repetir, como le decía hace un momento, también esconde sus secretos. Incluso si sumamos esos nombres, como ya lo dije anteriormente, suma el número, perdón, 18, el cual está en este versículo y que usted puede encontrar estas características de las que habla el apóstol Pablo de los hombres que son amadores de sí mismos. Pero también voy a recordar que cada letra del alefato hebreo en el que fue escrita la escritura, la Torá, nos enseña que cada letra tiene un número. Por ejemplo, Aleph, nosotros vemos que es la primera letra del alefato y su valor numérico es 1. Bet 2, Gimel 3, Dalet 4, Hei 5, Vav 6, Zain 7, Het 8, Tet 9, Yod 10. Pero ya del 10 en adelante ya no es en uno, sino por 10. Y ahora sigue la Kaf y es 20.
La K final, bueno, aquí se brinca y es 500. La Lame 30, la Mem 40, la Nun 50, la Samek 60, Ain 70, P 80, pero aquí también cuando llega a 100, la Zadi 90, la Kof 100 y ya después brinca a 100 y ya no en 10. Ya después la Resh es 200, la Shin 300 y la Tav 400. De tal manera que nosotros vemos que cada letra del alefato tiene numerología. Ahora, esto no fue inventado por un humano, es decir, esto ya venía desde el principio de esta manera. Ahora, déjame le digo algo más. No es lo mismo esta numerología de la que estamos hablando aquí o de la gematría hebrea de cuando nosotros desvestimos una letra hebrea, como por ejemplo la Aleph, que está compuesta de dos yod, que tiene valor numérico 10, como aquí lo enseña, y de una Vav, que es su valor numérico 6, y que nos da el número 26, lo cual también nos da el valor numérico de Yud Hei Vav Hei, el nombre de Dios. Es lo mismo el valor numérico de la Aleph que de Yud Hei Vav Hei. ¿Y por qué? Porque la Aleph es Yud Hei Vav Hei. Y la Aleph sabemos que es antes de entrar en esa carne nuestro Señor Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, quiero que usted vea que desde el principio que se maneja la gematría bíblica o la numerología, lo vemos desde Bereshit, desde el primer versículo de la escritura. Y algo muy interesante que nos enseña aquí, por ejemplo, es que la Aleph puede ser el número 1, pero también cuando se cambia las nikud, es decir, la vocalización, y en vez de decir Aleph se dice Elef, es el número 1000, como ya en otra ocasión lo habíamos enseñado. Quiere decir que aquí aparecen en el primer versículo de la escritura una Aleph, dos Aleph, tres Aleph, cuatro Aleph, cinco Aleph, seis Aleph en el primer versículo de la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? 6000 años en los que van a transcurrir antes de que venga ese o el inicio del tormento terrible sobre la tierra, y después de esto la restauración en el año milenial, que es el 7. Ahora, todos estos secretos ya están desde aquí. Vemos que la numerología de la letra Bet, con la cual inicia la Torah, la Bet, es 2. Bet, 2. ¿Por qué Bet? Porque Bet quiere decir, usted ya sabe que quiere decir casa, como Bet-El, Bet-Lehem, casa de pan. Bet es casa. ¿Y por qué es la numerología 2? Porque se necesita dos para hacer una casa. Ahora, vamos a continuar. Quiero aclararle algo más. Aquí le tomé una foto a una de las Biblias que tengo en hebreo. Esta Biblia es la de la editorial Sinaí, traída específicamente desde Jerusalén, donde estudié también vía internet en la Universidad Hebrea de Jerusalén y el Instituto de Israel. Y usted se va a dar cuenta que no pone números en los versículos. Aparentemente no hay números, pero sí están. ¿Por qué? Aquí está la Aleph, que indica versículo 1. Aquí está la Bet, que indica versículo 2. Y aquí está la Gimel, el versículo 3. Y así el Hei, que indica el versículo número 5. Y así se va. Nosotros vemos que cuando se encuentra una letra pequeña en hebreo, lo que está representando es la numerología de la gematría, perdón, de lo que está hablando en los versículos. Ahora, algo muy interesante. Cuando llega, por ejemplo, si queremos decir 15, 16, no se usa, por ejemplo, el número 15 sería Yud y la G. 10 y 5, 15. Pero ese número no se usa así con la Yud y la Hei por respeto al nombre de Dios. Y entonces se cambia por otros números, por ejemplo, el Tet y la Bab, y nos enseñan que es el número 15.
De esa manera nosotros podemos usar la gematría. La gematría es algo muy precioso, muy extenso para poder entender otros secretos que están dentro de la misma escritura. Ahora también usted puede encontrar la numerología o la gematría de lo que es el alefato hebreo en el Salmo 19. Esta Biblia que estoy usando aquí es la misma, hebreo de un lado y español de otro. Y en el Salmo 119, casi en todas las Biblias, en todas las versiones, perdón, puede usted ver que empieza el Salmo 119, Aleph, después Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav, Zain, Het, Tet, es decir, y sigue el alefato, se está desarrollando. ¿Y por qué le estoy enseñando esto? ¿Por qué le estoy mostrando esto? Porque no quiero que usted piense que la gematría o la numerología es tomada de otro lugar. Como ya lo vimos al principio, y me voy a regresar, que aquí dice en Apocalipsis, el libro de Revelación, que el que tiene entendimiento cuente el número, es decir, cuando ya hemos llegado a una estatura específica, podemos nosotros usar la gematría, la numerología para encontrar otros secretos que la escritura tiene encerrados. Y dice, pues es número de hombre. Si no pudiéramos nosotros usar la gematría o la numerología o contar, pues ni siquiera nos diría esto, cuente el número, y nos dice que es número de hombre, es decir, vuelvo a repetir, que nos da la capacidad al ser humano de poder contar, de poder medir, de poder pesar y ver que esos números incluso nos van a traer valores de otras palabras. Por ejemplo, la letra Ahabá, que quiere decir amor, el valor numérico es 13, igual que la palabra Ejad, que quiere decir uno. ¿Qué quiere decir esto? Que la unidad, la verdadera unidad, se produce por amor. O en otras palabras también, que el amor verdadero produce una verdadera unidad. Y nosotros vemos tantos secretos así. Por ejemplo, el nombre David trae muchos secretos. La letra Dalet con la que empieza el nombre David es valor numérico 4. Después está la Bab en el nombre David, que es el 6, y otra vez la Dalet. Es decir, que su valor numérico es de 14. El número 14, por eso nos enseña la escritura que fueron 14 generaciones de tal patriarca a tal patriarca, después otros 14, hasta que llegó el Mashiach. El número 14 nos enseña algo muy interesante porque Dalet, la palabra Dalet en hebreo nos está hablando de Delet, de puerta, de entrada. El valor numérico nos lleva a entender, y la pictografía, que es una puerta que está unida, dice aquí and, que está unida. Esta pictografía de la Bab es una estaca que unía los lazos del campamento, del Mishkan, del tabernáculo de reunión o de las casas de reunión del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Una puerta unida a otra puerta. ¿Cuál puerta unida a otra puerta? La puerta del cielo unida a la puerta de la tierra. Eso es lo que significa la numerología o la gematría 14. Recuerde usted que el apóstol Pablo dice hace 14 años que un hombre, dice él, fue arrebatado. ¿Qué está hablando ahí? ¿Por qué menciona 14? Porque está hablando exactamente de esto, de una puerta que está unida a otra puerta, la puerta del cielo unida a la puerta de la tierra, y eso es lo que produce una entrada hacia otras dimensiones, de tal manera que la gematría nosotros vamos a encontrar que nos va a llevar a entender, a conocer muchas cosas dentro de la escritura solo leyendo. Ahora, si leemos en hebreo, pues obviamente nos va a enriquecer un poco más, pero si vamos también a la gematría, nos va a llevar a otras palabras que tienen el mismo valor y que nos van a ampliar un poquito más el entendimiento en relación a ese tema específico del que estamos leyendo.
En la actualidad existen varios tipos de gematría o de numerología. Explicábamos al principio de que en este tiempo se usa mucho, se dice 666, lo cual sería 3 Bab. 3 Bab, lo cual también es representativo. ¿Por qué? Por varias cosas. Una de ellas es porque fueron 3 Bab, es decir, 3, 6, las que colgaron a nuestro Señor Yeshua HaMashiach, a nuestro Señor Jesucristo de la cruz del Calvario. Uno en una mano, otro en la mano izquierda, uno en la mano derecha y uno clavando sus pies, lo cual también nos está mencionando que en él fue cargada toda esa situación de las 18 características del hombre amador de sí mismo, lo cual él no era, pero él cargó y como dice la escritura, sí hizo maldición por nosotros. Pero cuando vamos a la gematría del 666, lo más correcto en la gematría hebrea sería primeramente una tab, que es valor numérico de 400. Para hacer 600, pues obviamente se le añaden 200. Y después sería el 60, que es la samej, que son 60. Y ahora sí la Bab, que son 6. Es decir, primero sería Tab, después Resh, después Samej y después Bab. Estas serían las letras que indicarían en la gematría. Estoy hablando de la gematría antigua hebrea, de la manera que los eruditos en la antigüedad usaban la gematría. Es decir, que si se menciona porque es 600, no es solo 666, sino 600. Tendríamos que añadir dos letras o tres o cuatro para poder llegar a esa suma. Ahora, aclaro, se puede llegar de diferentes maneras a esa suma, pero las letras que van a estar en esa, vamos a decirle así, a llamarle así en esa palabra o en ese compuesto de letras, va a llevar la pictografía a una enseñanza que va de acuerdo con eso mismo. En este caso, vamos a ver si es primero la tab, después la resh, es decir, 400 y más 200 son 600, más 60 samej son 660, más 6 666. Entonces nosotros vemos que hay una pictografía detrás de este número que nos va a enseñar algo muy específico. Ahora también se puede hacer 600 mediante Doshin, que su valor numérico es 300, Doshin, o una vez más la Samej y la Bab. Y hay diferentes maneras en las que se puede llegar a ese número. A lo que me refiero es que cuando unimos estas letras que son de ciento, nos va a llevar a otro significado muy importante de lo que es ese número que contiene sabiduría. Y que si tenemos ese entendimiento, pues obviamente lo podemos contar. Por ejemplo, vuelvo a esto, a la Tab, a la Resh, a la Samej y a la Bab. La pictografía de la tab es una señal, una marca. Ahora dice, la señal que tienen en donde, en la cabeza, resh, porque 400 y 200 son 600, la señal que tienen en la cabeza como autoridad y como soporte. Samej, esta letra en su pictografía representa una mano que está puesta como soporte sobre un bastón. Entonces habla de la mano. Los que tienen una señal en la cabeza y en la mano anclado o es lo que los añade a algo específico. Ahora, ¿en dónde es donde se pone esta señal de la bestia? Ese 666 en la cabeza y en la mano. Eso es lo que la escritura enseña.
Y dice aquí Apocalipsis 14:9, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca, ¿dónde? En su frente y en su mano. Es lo que está diciendo el 666, exactamente es lo que está diciendo, que alguien tiene una señal en la cabeza, aquí dice head en inglés, que es cabeza. Aquí dice support en inglés, perdón, que está hablando de una mano en la pictografía que toma como un soporte un bastón, y aquí está hablando de una estaca, de un neo, de un clavo. Es decir, que alguien que tiene anclado esto a su cabeza y a su mano como soporte son aquellos que tienen esa señal. Pero algo muy interesante de la letra Samej, que de esta letra Samej se refiere en esta ocasión o en este contexto del que estamos hablando, el nombre de la serpiente que engañó a Eva inicialmente para que desobedeciera inicia con esta letra Samej. Entonces, qué tremendo que cuando vemos nosotros que los que tienen una señal, está hablando de la señal de la Samej, de la señal de la serpiente, y la tienen en su cabeza y la tienen como soporte, y es eso que está anclado a ellos, es decir, que sus pensamientos, su mentalidad, su manera de ser, viene por un pensamiento que viene de la serpiente, sus obras, su apoyo, su sostén de ellos no es el Señor. La adoración de ellos se la dan a la bestia y a su imagen. Oiga, qué tremendo. De tal manera que cuando esto se habla, el pueblo de Israel de alguna manera entendía, porque a ellos se les fue dado un mandato acerca de esto. Aquí nosotros lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 11, verso 18, donde dice, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. ¿De qué manera? Dice, y las ataréis como señal. Otra vez está hablando de la señal. En vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos, es decir, en la frente. De igual manera como esta gente trae esa mentalidad, trae esas obras en sus manos, trae esa señal, también Dios le dio una señal a su pueblo y le dijo, las vas a atar en tus manos y las vas a poner en tu frente también. Y estas palabras eran las palabras del Shema, estas palabras de lo que dice, oye Israel, que el Señor tu Dios es uno. Qué tremendo cuando nosotros podemos ver que ellos, cuando ven esto que habla el apóstol Juan, de alguna manera cuando llegan estos escritos a divulgarse, se dan cuenta de que hay una señal como el que Dios le dio a su pueblo, pero con la gente negativa. Y esto que ellos ponían en su mano y en sus frontales eran lo que se llama tefilim, lo que vemos en esta imagen que hasta el día de hoy lo practican. Y no que esté diciendo yo que debemos de volver a hacer esto, porque es algo, es una sombra. Todo lo que Israel hizo es una sombra de lo verdadero ya cuando Jesucristo vino, lo cual nos enseña que ahora espiritualmente hemos recibido la mente de Cristo, pero también sus obras las hemos recibido, de tal manera que están enredadas en nuestras manos y en nuestra cabeza como frontal. Y dentro de estos cubos que usted ve aquí, dentro de ellos está esa misma escritura donde Dios les da este mandato. De tal manera que nosotros entendemos por este entendimiento de lo que está hablando esta pictografía de Tab, Resh, Samej y Bab es que el enemigo va a trabajar en la mente y en las obras de las personas, pero va a haber una señal sobre ellos de la serpiente. Este dragón que en el último tiempo va a operar es que es algo que ha ido creciendo, que se ha ido aumentando de serpiente hasta llegar a ser un dragón.
Pero algo muy interesante, ahora le decía que el 666 se puede hacer de varias maneras y cada vez que usted lo haga, se va a dar cuenta que lo va a llevar a un mensaje, a confirmación de tal vez algo que usted ya sabe o ampliar un poquito más el entendimiento de lo que revela este número. Ahora, la escritura nos enseña en Apocalipsis 11:1, dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. ¿Sabe que nos fue dado un privilegio de poder medir? Nos fue dado el privilegio de poder contar, nos fue dado el privilegio de encontrar secretos dentro de la misma escritura para un crecimiento más para poder entender cómo el enemigo está operando en este tiempo. Usted se da cuenta hoy en día cómo la gente, cómo son las obras de las personas, cómo es su pensamiento, de tal manera que no es como unos años atrás, donde tal vez la maldad no se había aumentado a tal grado de que hoy en día los pensamientos de la gente ha cambiado tanto porque es ahí donde está la señal, es decir, cómo nosotros podemos encontrar la señal de la bestia en una persona por medio de la manera de pensamiento que tiene, por la manera de obras que tiene. De tal manera que a nosotros los que somos hijos de Dios se nos dio también el poner una señal en la mano y una señal en la frente, y es la palabra del Señor. ¿Sabe usted que la palabra Torah también empieza con esta letra Tab y que también es una señal Torah y también después sigue la letra Resh en la palabra Torah? ¿Y qué es lo que nos está indicando esto? Bueno, primero es la Tab, después es la Bab, después es la Resh. Y es interesante que son casi las mismas letras para hacer el número 666, pero no en el mismo orden. Y mire qué interesante, porque la tab nos está hablando de una señal que debemos de tener anclada. Torah se escribe tab, primero tab, es decir, una señal anclada, es decir, una bab, a nuestra cabeza, a resh. Mire qué tremendo, que debe de estar anclada a nuestra cabeza y después al final viene la Hei, que nos está diciendo que es lo que nos trae vida, porque solamente Él trae palabras de vida eterna. ¿Quién es Él? Jesucristo, nuestro Señor. Él es el que trae la vida a nosotros, Él es el que trae la bendición a nosotros. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Decirle, pon tu mente en mi mente, Señor, pon tus obras sobre mis obras. No, que ya no actúe yo, que ya no viva yo, sino que vivas tú, Señor, en mí. Eso es lo que deseo. Y para eso, hermano amado, es la gematría, no es para andar viendo otro tipo de situaciones que la gente se atemorice y dice, ay, el Señor reprenda al diablo, que eso no es de Dios. No, simplemente nos da un entendimiento un poquito más amplio de lo que es la misma escritura, es decir, confirma lo que ya tal vez conocemos y nos da un poquito más de amplitud en cuanto al entendimiento de la misma escritura. Así que deseo que este pequeño pensamiento sea de bendición para ti y que juntos podamos entender, conocer y acercarnos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo, en quien encontramos palabras de vida eterna. Que Dios te bendiga. Shalom y hasta la próxima.